Buenas noches, bienvenidos a RM en este lunes post superclásico, lo podemos decir de esta manera, que generó tanto escándalo y siguen los correlatos de lo que sucedió. Lo vamos a estar hablando en un ratito con Javi Calvo y con Jairo Estracha, que trajeron mucha información. ¿Cómo qué, por ejemplo? El escándalo no es por la expulsión de Rojo en este caso, sino por la cantidad de gente que fue al estadio de River, que violó todos los aforos. Pero la verdad, no fue privativo del Monumental. Se vio en Belgrano, en Córdoba, debutando también con público, excediendo por mucho los límites que se habían autoimpuesto según las directivas del Ministerio de Salud. Se vio en la cancha de Racing, se vio en la cancha de Vélez, se vio hace minutos en Santa Fe, en Colón, también, que volvió a recibir a su público tras ser campeón. Hay un desmadre y hay mucho lío entre seguridad, deportes y turismo, Ministerio de Salud con la AFA, porque se están pasando la pelota a ver de quién fue culpa de que el aforo famoso se lo pasaran por el aforo de los clubes. En un ratito vamos a estar viendo también las imágenes que, para todos los que todavía tenemos mucho respeto por esta pandemia, que entendemos que apenas empezamos a salir con un porcentaje importante, pero no el total de la población vacunada, realmente parece una cargada. En un ratito nada más estamos esperando un invitado que no lo vamos a decir. Me llama la atención que no haya llegado todavía, que no haya sido puntual, así que no vamos a decir de quién se trata. Es alguien que apareció Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación. Vamos a estar hablando con él respecto de lo que pasó hace un tiempo largo que no aparece en televisión. Hizo algunas declaraciones en radio, después silencio. Y la verdad que nos preguntábamos acá al aire acerca de el porqué de haberse, callado la boca después de haber sido bastante duro con Alberto Fernández y particularmente con su decisión de mantener cerradas las escuelas. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Trota, que evidentemente si llegó y está sentado, tiene mucho para decir. Pero atención con esto, escuchen algo que en principio puede parecer delirante hasta que les cuente cómo empieza a tomar cuerpo y forma. Estábamos viendo una especie de doble amnistía para Cristina Fernández de Kirchner y para Mauricio Macri. ¿Qué pasó? Mauricio Macri está sumamente enojado, molesto, incómodo con la nueva citación que tiene ante la justicia, la primera que le hacen en el marco de una indagatoria por haber presuntamente espiado a familiares del submarino Ara San Juan. Esto es el próximo 7 de octubre. Está harto, dice Mauricio Macri, de que el kirchnerismo utilice como herramienta de presión causas judiciales. Cristina Fernández de Kirchner, si hay algo en lo que puede entender al expresidente Mauricio Macri, es el famoso ir a recorrer los tribunales. ¿Se acuerdan? Casi de los 90, creo que era Cavallo diciendo: funcionario que deja la función tiene que salir a recorrer tribunales. Y ustedes me dirán del otro lado, como se dice en la jerga tribunalicia, ningún fiscal se va a comer los papeles. Esto es, si hay que investigarlo, se los va a investigar. Ahora escuchen esto y con mucha atención. Empezó a circular de manera bastante sigilosa un paper que propone lo siguiente, y sé que muchos del otro lado, y particularmente los abogados, me van a decir es inconstitucional por donde se lo mire. Atención, porque vamos a hacer la lectura política. Un paper que propone algo así como ampliar las facultades o la competencia de la Corte Suprema de la Nación también para los expresidentes. El primero, que se entiende, que no tengan que pasar por el fuero de instrucción, que después tengan que apelar a la Cámara, que después eso sea apelado a casa, y que pasen años, que pasen décadas con un posible procesamiento y sin una condena sobre sus cabezas. Les pasa a los dos. Creo que si se sientan a hablar, serían lo único que se entienden profundamente. Y además, con el tema de los hijos. Mauricio Macri con el correo, Cristina Fernández de Kirchner con la causa de Otesur, particularmente donde está procesada su hija. Esto de que un presidente deja de ser presidente y al otro día tiene 7.804 denuncias, se llame Macri o se llame Cristina Fernández de Kirchner, en los tribunales federales de Comodoro Pi. Que haya una sola instancia
que sea la Corte Suprema. ¿En qué se basa esto? Atención porque es polémico, pero esto ya se empezó a hablar y hay un paper que circula basado en un voto muy conocido que absolvió a Carlos Saúl Menem en la causa por el contrabando de armas que hizo Coco Maíquez. La verdad que un voto bien fundado, donde habla de la responsabilidad objetiva. Lo que dice es que vos no puedes echarle la culpa, digamos, al presidente o a la presidenta o a quien fuese en ese momento que estuviese al frente del país por todo lo que sucedió. Que tiene que haber una relación causal, que no podés extenderlo como en los juicios de lesa humanidad, que tiene que ser acotado. Atención, porque esto podría beneficiarlos a los dos. Este voto de circunscribir, porque si no, digamos, todo el tiempo iría a ser, bueno, lo tendría que haber sabido, se había dicho de Fernando de la Rúa, ¿se acuerdan? En el tema de coimas en el Senado. No podía no saberlo, se decía. Bueno, lo mismo que se dice de Mauricio Macri respecto de Lara San Juan y respecto de alguna de las causas de Cristina Fernández de Kirchner también. Lo que buscan es que no se extiendan las responsabilidades de las segundas o terceras líneas hacia el presidente o hacia la presidenta. Porque si no, dicen, ninguno puede gobernar. Todos los actos de gobierno serían, bueno, actos políticos judiciables y entonces realmente pasa lo que está pasando hoy en día. Lo que es cierto es que nunca hubo tanta atención con las causas. A ninguno de los dos le conviene que siga lo que uno entiende como lawfare y la otra entiende como la mesa judicial o la persecución a los funcionarios. Cada uno le pone un nombre distinto, pero los dos perciben que de un lado y del otro se tiran con causas, se tiran con los hijos, se tiran con meter preso, privar de la libertad en algún momento a un expresidente. Y este paper está dando vuelta. Por supuesto, ya salieron algunos constitucionalistas a decir que es inconstitucional, que es el artículo más viejo de la Constitución, que habría que reformar la Constitución para lograrlo. Atención, lo que se lee acá, ¿saben qué es? Un pequeño guiño político en el marco de una escalada de violencia que se la bancan hasta que se pone en riesgo la libertad o la libertad de sus hijos, tanto Macri como Cristina Fernández de Kirchner. Un pequeño guiño como para sentarse a hablar sobre el tema. Y esto que parece un delirio, se empezó a hablar. Mira lo que decía Miguel Ángel Pichetto el domingo pasado, ayer en FM Millennium. Tenemos la placa ahí. Un expresidente solo tendría que poder ser juzgado por la Corte Suprema. Un expresidente solo tendría que poder ser juzgado por la Corte Suprema. Esto lo dijo a confesión de parte conmigo ayer en FM Millennium. Y generó una enorme polémica porque muchos hombres y mujeres vinculados al tema judicial dijeron, atención que hay un paper dando vuelta y este paper, les contamos, tiene como fundamento el argumento del camarista de casación Maíquez, no estamos hablando del fiscal general de Cava, sino de Coco Maíquez, el camarista de casación, donde a Menem lo absuelve. En un voto donde el resto decía, bueno, se vencieron los plazos, pasó mucho tiempo, prescribe por un tema de plazo. Y Maíquez dijo, atención, yo quiero dejar sentado que a un expresidente no se le pueden achacar todas las responsabilidades. Estoy siendo brutal en los términos que estoy utilizando. Insisto, atención porque esto se empieza a discutir en algunos sectores de la justicia, tanto del kirchnerismo como de la gente cercana a Mauricio Macri, y arranca a partir del estallido de furia que tuvo el expresidente de la Nación al enterarse que hay una causa en la cual se lo indaga, sin lo que él entiende que haya existido previamente una investigación en el medio entre las PASO y la campaña por un juez de Dolores subrogante que además, sumémoslo porque esto también hay que decirlo, tiene una denuncia en el Consejo de la Magistratura y lo cierto es que los jueces cuando están denunciados en el Consejo de la Magistratura suelen ser más susceptibles, y no lo digo particularmente por este juez de Dolores, pero suelen ser más susceptibles a los guiños del poder de turno porque depende mucho de cómo pueda ser su futuro de las mayorías en el Consejo de la Magistratura. Vuelvo a esto.
Doble amnistía, para llamarlo de esa manera, técnicamente no es así, entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Están viendo la forma de no perseguirse con una prisión efectiva. Que un presidente no pueda dejar la función y al otro día empezar a recorrer los tribunales y llegar a una indagatoria. Atención con esto, lo vamos a seguir muy de cerca, información exclusiva, y la pregunta que nos hacíamos es, ¿fuman la pipa de la paz? ¿Viene la doble amnistía? ¿Les conviene a ambos? ¿Hay forma de encauzarlo? Bueno, hay un paper, acá lo tenemos, basado en el voto de Coco Maíquez. ¿Qué pasó con el aforo, Javi Calvo? El jueves a la noche pasado se anunció con bombos y platillos que podía volver el público a las canchas desde este fin de semana. Se anunció el jueves a la noche y el viernes ya había fútbol con espectadores. Esto le dio la excusa a algunos clubes para decir que no habían podido desarrollar con tiempo los protocolos que se dictaron desde el Ministerio de Salud. Bueno, esto empezó el mismo viernes en Mar del Plata, en el debut con público del equipo de Aldo Civi, y se prorrogó durante todo el fin de semana con el sumum de lo que fue el superclásico entre River y Boca en el Monumental. Según las entradas que le habían planteado que River podía vender o que podían asistir X cantidad de espectadores, era el 50% del aforo, aproximadamente 36.000 espectadores. Bueno, según los molinetes que puso River para controlar el ingreso, por esos molinetes pasaron 36.787 personas. Es decir... Para, como diría nuestro amigo Fantino. Vos me decís que en esas imágenes que yo estoy viendo, esas imágenes son del clásico de ayer. Sí, ahí hay, según River, 36.787 personas, entre las cuales estaba mi amigo Jairo Strachia, acá presente, que nos va a poder dar fe de que efectivamente había 36.787. Pero si había 36.787 personas, ¿cuál es, no es tan difícil, digamos, cuál es la capacidad que tiene el estadio de River? Casi 70.000 espectadores. Y lo que se ve es que estaba prácticamente colmado, o sea, no hay que ser, digamos, un ingeniero para darte según cuenta. Los ingenieros de seguridad expertos en contar gente en las manifestaciones, en las marchas, lo fueron contando. Había aproximadamente no menos de 50.000 personas en el Monumental, es decir, un 50% más de lo permitido. Esto motivó, por una parte, ya un expediente judicial. Una fiscal de la ciudad ya se apersonó hoy en el estadio de River para pedir las cámaras de seguridad y para cotejar de qué manera los molinetes dicen una cosa y la realidad dice otra. ¿Cómo se llama esto en el fútbol? Se liberan los molinetes. Chicos, para los que no saben, las barras bravas no pasan por los molinetes. Los invitados VIP no pasan por los molinetes. Mucha gente no pasa por los molinetes. Con lo cual, lo que la justicia quiere investigar ahora es por qué no pasaron por los molinetes y van a intentar caerle arriba a River. Ahora, hay que decir que lo que pasó, como decíamos hace minutos en el inicio del programa, en el Monumental, fue lo más público porque fue el partido que atrajo la mayor atención por ser el superclásico. Pero esto se repitió sistemáticamente en todos los estadios desde que el jueves se habilitó el público. Sucedió en el estadio de Belgrano, en Córdoba, sucedió en el estadio de Racing ayer anoche también, sucedió en la cancha de Vélez, que recibió a Independiente el sábado a la noche, también supuestamente con aforo, con la mitad del público, y el estadio prácticamente estaba lleno. Sucedió hace minutos, sucedió ayer en Rosario también, con Rosario Central, ya no me acuerdo si el sábado o el domingo. Sucedió hace minutos en Santa Fe, que Colón recibía a Banfield y festejaba el campeonato que ganó el año pasado, en plena pandemia, sin público. Y claro, ¿qué hincha de Colón se iba a querer perder el regreso a las canchas? Estadio casi lleno también en Colón de Santa Fe. En Tucumán, el sábado, Atlético Tucumán recibiendo a San Lorenzo con estadio lleno. San Martín de Tucumán hoy en el Nacional B recibiendo a otro equipo, Gimnasia de Mendoza, con estadio casi lleno.
El aforo Ahora, es un chiste. son dos cuestiones, porque por un lado tenés el aforo y por otro estábamos viendo el ingreso, lo que era el ingreso a River, por lo menos eran las imágenes que teníamos. Exacto. El distanciamiento, el uso del barbijo, No. digo... Quedó atrás. A ver si tenemos las imágenes por Quedó ahí. atrás. La Se verdad es que terminó la era un pandemia. amontonamiento de gente que era, muchos de los que trabajaron en la campaña que me están escribiendo y con quienes pude hablar en el día de hoy, lo que dicen es que esto es reírsele en la cara a la campaña y que si de esto no surge, digamos, un contagio masivo, simplemente no, digamos, pero que tiene en gran parte que ver con el grado de vacunación que tenemos, porque esto es un desastre sanitario. Esto motivó hoy a la mañana una reunión informal, un encuentro informal entre Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, y Matías Lamens, ministro de Deportes y Turismo, a la que después a la tarde se sumó Carla Bisotti en otro encuentro por Zoom. Carla Bisotti, ministra de Salud, era la más indignada con lo que consideró fue una tomadura de pelo, una cargada a todas las medidas y a todos los protocolos establecidos. En la provincia también, tenía la misma mirada. No, estaba muy enojada y Aníbal Fernández y Matías Lamens le pidieron explicaciones a varios dirigentes de la AFA con quienes se habían reunido en lo previo y habían quedado en que el control lo iba a hacer cada club que jugara de local. Mirá lo que es eso. Lo que informa cada club que juega de local informalmente, porque todavía hay que ver lo que informa River ante el pedido ahora formal de la justicia, es que ellos no tenían el suficiente personal para controlar tamaña cantidad de gente que se desbordó. Y no sabían que iba a haber tanta gente a un superclásico. No, porque supuestamente habían habilitado las entradas permitidas por el aforo. Está claro que dieron más entradas. Ahora, y Jairo, no solamente en River. Jairo, vos fuiste. Sí. ¿Me contás qué te pidieron? Digo, Mira, ¿cuáles el fueron los ingreso controles? a la cancha ayer, ¿Qué se suponía que tenían que pedir? Bueno, había que hacer el trámite a través de Argentina Gobar, tenías que darte de alta como para ingresar con un certificado de circulación. Estoy un poco difónico, producto de haber estado ayer participando de esa fiesta del deporte con el 2-1 para River. Pero dicho eso, habías hecho el trámite con el método de entrar Argentina Gobar, evento deportivo, te llegaba el certificado de circulación, como en la época de la pandemia, a tu mail. Tenías que abrir la aplicación Cuidar para que se te actualizara también esa autorización. Y también la mayoría de la gente con la que yo hablé tenía activada en Mi Argentina el certificado con las 2 dosis. Y entonces ibas con la entrada en una mano, el documento también pegado, y yo iba con el celular preparado. En el celular tenías lo que te había habilitado y como el carnet de vacunación. Como el certificado de vacunación. Sí. Tenía ahí esperando el pedido. Sí. Bueno, fui llevando el celular, los 3, 4 cacheos. Cacheos son los momentos donde la policía te va dejando pasar y te va pidiendo entrada en la mano, entrada de documento. Me tomaron la fiebre. Ahora el certificado de vacunación, la aplicación Cuidar, no la pidió nadie. Hicieron el mismo control que hace la policía con el documento. No sé si ahí les habrá saltado o no algún tipo de chequeo. Es el mismo control que te hacían antes de la pandemia. Pero te pidieron el documento. Sí, pero el documento te lo piden siempre que vas a la cancha y te lo escanean con un teléfono, pero eso pasa desde antes de la pandemia, no es ninguna novedad. Y pero lo ahí, que sí, perdón, porque no lo sé, pero pregunto, digamos, cuando escanean el documento, ¿te aparece si estás vacunado o no estás vacunado? No, supuestamente lo que hasta ahora aparecía, que por eso lo hacían, es si tenés algún pedido de captura, alguna cosita pendiente con la justicia. Por fuera de eso, el ingreso y la salida de la cancha, donde yo sí vi mucha gente en el ingreso y en la salida con barbijo, adentro de la cancha, el momento de ver el partido sin barbijo, pero el ingreso y la salida, que era muy amontonado, fue igual que cualquier porque partido. Mientras dura el partido no circula el virus. Barbijo en la pera, hay barbijo en la pera. Ustedes fíjense la locura que fue la asistencia a los estadios, que en general, cuando se ponen en venta entradas para eventos masivos de fútbol, sobre todo, y superclásicos incluido, siempre se dan líos a la hora de vender las entradas, porque es más la cantidad de gente que quiere ir que la que puede ingresar. Bueno, las redes sociales en esos casos estallan de gente insultando a la dirigencia del club o a quien fuera porque no pudo comprar la entrada, o hemos visto colas, filas a veces kilométricas en la cancha de Boca, para comprar entradas, la gente peleándose, la policía reprimiendo. En esta situación, en el regreso del público a la cancha, con solo la posibilidad de que ingrese la mitad de la capacidad del estadio, no hubo una queja de ningún hincha, de ningún club local que dijera: ¡qué barbaridad! No pude conseguir entrada, no pude ingresar al estadio. Ahora, perdón. Es decir,
cada quien que quiso ir a la cancha a ver a su equipo, fue a ver a su equipo. No, de hecho, la policía, perdón, Romy, lo que Sí. había de comentario ahí entre los hinchas era que cuando se armaba un poco de tumulto, porque había o alguna demora en el cacheo o alguna demora en los controles, y se armaba un poco de tumulto y la cosa se ponía espesa, había una orden de alguien o alguna idea generalizada de, bueno, ante el primer tumulto, deja pasar. Entonces se podía complicar un poco el ingreso. En algún momento yo presencié ahí en Libertador y Quinteros un tumulto muy importante que rápidamente después se terminó descomprimiendo, y no es porque las hayan chequeado a todos. Yo lo entiendo, pero ¿sabes qué pasa? Y por supuesto, digamos, ninguno es inocente, y venimos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando con la campaña de vacunación, y la enorme diferencia entre el 2021 y el año pasado es que hoy tenemos vacunas, y creo que ya qué porcentaje está. En la ciudad están llegando al 70%, que es lo que estaban buscando, de adultos vacunados, de adultos vacunados el 70%. Con las dos dosis. Con las dos dosis, Están vacunos. 64, le falta el 6%. 64, están ahí nomás de lo que venía diciendo Quiroz. Y a nivel país es 65 Ahora, con una y ¿sabés 50 con ¿sabés lo dos. que pasa? Vos ves esto y parece que entramos, digamos, a la famosa cuarentena, que insisto, muchos, y yo particularmente defendí, no voy a mirar para otro lado, porque entendía que sin vacunas era la única herramienta para evitar un desastre, para evitar que el sistema de salud no pudiese responder y tengamos imágenes como en otros países de muertos directamente o gente no pudiéndose atender en los hospitales, pero que entramos de manera desordenada, que no supimos cómo salir, y ahora estamos viendo esto. Y la verdad es que está sentado con nosotros el exministro Nicolás Trota, y yo digo, estamos viendo esto a nada, porque no es que digamos que logramos todavía la inmunidad de rebaño, que ya cantamos victoria o que se quemaron los barbijos, y los chicos estuvieron un año y un poquito más, algunos particularmente en la provincia de Buenos Aires, sin clases. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Romina? Bien, primero digo, te meto en el tema porque la verdad es como, es difícil de entender. Entiendo lo de las vacunas, no soy tarada en esto de, bueno, en el año pasado no tenías este número de gente vacunada, hoy lo tenés. No, Ahora, ni de ¿cómo casos, ¿no? Porque estamos con menos de 1000 casos por día. que tiene que ver con las vacunas. Por supuesto. Ahora, realmente, para los papás, para las mamás, para lo que significó para los chicos, para la cantidad de chicos que todavía no pudieron recuperar, para lo que perdieron ¿ves esto? Y decís, esto sí se puede hacer para que... Y ¿sabes lo que...? Perdón, ¿no? Pero los estudiantes universitarios los que todavía en no muchos volvieron, porque casos cada no pueden- universidad no decide cómo me decías hoy, cómo vuelve a la presencialidad. Pero la verdad que te termina pareciendo casi una cargada, Entonces, ¿qué fueron como pensando en las famosas medidas electoralistas, que muchas veces las concentramos en la cuestión económica, también tiene que ver con que la gente llegue un poco más contenta, que la patria futbolera llegue un poco más feliz a las próximas elecciones, pudiendo ir a la cancha de cualquier manera? Está bien. Lo que está mal y no implica que las cosas que se hicieron bien las pongamos en duda, ¿no? Porque lo que todos cuestionamos es que no se cumpla el aforo del 50%, ¿no? Y es lo que no se cumplió. Después podemos decir si están dadas o no las condiciones para que haya público en los espectáculos y en el fútbol en particular. Pero hasta Hoy, hace 5 minutos, Nicolás, los Sí. chicos no... yo creía... no es hasta lo de las esa clases no es medida. hasta 5 minutos. Bueno, pero Nosotros, en el marco de lo que es una pandemia y de lo no, duro que por fueron, supuesto, es hace por 5 supuesto. minutos. Estamos viendo una imagen y otra. no, por supuesto, ¿no? Y lo que sí tenemos que ser claros, las decisiones que se toman en octubre del 2021 corresponden, por un lado, a la cobertura de la vacuna, que, como decía Jairo, en un porcentaje muy importante, porque ya el 50% de la población, de toda la población, tiene al menos 2 dosis, o tiene las 2 dosis. Pero también lo que tenemos que dejar en claro es la cantidad de casos. Una cosa es reflejo del otro. Estamos con 800, 900 casos por día. Entonces, comparar la realidad con este escenario a lo que era el 2020 de incertidumbre absoluta, o en el momento que nos impactaba la segunda ola, que teníamos 20, 30, 35 mil casos diarios, es una realidad muy distinta. Por supuesto, creo que, y lo ha planteado nuestro gobierno, que se van a tomar medidas correctivas para que no vuelvan a ocurrir estas imágenes y que se cumpla la normativa. Y ahí es la responsabilidad de los clubes de fútbol y, por supuesto, la responsabilidad del Estado de desplegar pero las Javier te sanciones. relataba recién que no fue un único caso. Es el fútbol, ¿no? Por supuesto. Esto como el cumplimiento de todas las medidas. Nosotros en eso, Romina, y lo hemos discutido contigo, ¿no? Cuando nos decían, ¿por qué éramos tan estrictos con la escuela? ¿No? Que había hasta la última modificación que llevamos adelante en comienzo de septiembre, ¿no? Que eliminamos en parte el distanciamiento.
podía ser 1,5 metros recomendado y se pasó inclusive a menos de 90 centímetros con otras medidas complementarias. ¿Por qué? Porque nosotros considerábamos que esa era la manera de garantizar el cuidado de la salud todavía en el marco de una pandemia y que la escuela mayoritariamente lo cumplía. Hay un estudio de UNICEF que exterioriza que el 94% de las familias confiaba y observaba que en la escuela se cumplían los protocolos. Cuestión que vemos que en las canchas de fútbol no se ha cumplido. Pero vos entendió, sos más didáctico que yo seguramente para esto. Pero digo, yo pienso en mis hijas, bueno, los de Javi son por ahí también, ¿no? Pero más grandes, pero digo, vos ves chicos chiquitos con lo que significa el barbijo. Una de mis hijas, la más chica, ya prácticamente no se lo quiere sacar a ningún lado. Siente que es parte como de su anatomía, ¿no? El barbijo. ¿Cómo le explicas que mirando esto, decirle, vos tenés que pasar las horas que pasás en la escuela con la boca tapada, sin poder, no sé, reírte, sin ver sonreír a tus compañeros, sin conocerle la cara todavía a tus maestros, y después el fin de semana hay joda, porque hay joda? Como hubo en muchos momentos, y está mal, y hay que explicarle que esta conducta, ¿no?, que es equivocada, que pone en riesgo la salud de la población en general, porque todavía estamos en el marco de una pandemia. Uno cuando sigue observando lo que están pasando en otros países, hay países inclusive del hemisferio sur que le están pasando muy mal. Uno veía, por ejemplo, leí una nota hoy de Australia, una ciudad de Australia que está en confinamiento por el crecimiento de los casos. Afortunadamente en América Latina, y no hay una mirada única porque los especialistas tienen distintas hipótesis. Sí, algunos están esperando la tercera ola, la delta, todavía ¿no? hay que seguir cuidándose, ¿no? Y creo que se han tomado medidas en el contexto del avance de la vacunación y de los bajos casos que estamos teniendo, y lo más importante que dicen los especialistas, la tendencia que sigue cayendo la cantidad de contagiados, ¿no? Entonces, eso es lo positivo que tenemos que seguir observando, pero no relajar los cuidados, y en esto creo que hay responsabilidades institucionales, y acá la responsabilidad, por un lado, por supuesto, es de los clubes, es del AFA, pero también es del gobierno de desplegar frente al incumplimiento de la norma las sanciones o las correcciones que haya que desplegar para que en los próximos partidos esto no vuelva a ser la fotografía que nos indigne a todos. Pero ¿entendés que parece realmente una contradicción? Pues yo te escucho a vos hablando de que no hay que relajarse todavía porque estamos en el marco de una pandemia. Por eso hay 50% de aforo. Y mientras atrás vemos, digamos, bueno, pero ahí, la no joda sé de de cuándo es River. esta imagen, no sé qué estadio es ese, pero ahí no hay 50%. El que estamos viendo acá atrás es el de Belgrano. Bueno, ahí vemos claramente que no hay una persona, están todos uno al lado del otro. Totalmente. Por eso digo, este que se vio en River se repitió en prácticamente todos los estadios de primera y de segunda división. Creo que había, me parece también una necesidad de ir a la cancha, pero ahí está la responsabilidad de las instituciones de decir, bueno, entran 36.000. 36.000 cortamos. Ahora, la gente no hay una especulación, y te lo pregunto porque vos hablabas de nuestro gobierno. Un gobierno, ahora me vas a decir si te dejó afuera, si decidiste, digamos, estar afuera, si te sentís parte de ese gobierno o no, pero este gobierno al que vos llamaste nuestro gobierno, ¿no está buscando capitalizar esto en votos? Decir, bueno, hay una necesidad de ir a la cancha, el hincha o la hincha tiene ganas de ir a la cancha, entonces va a llegar a las legislativas un poco más relajado, menos enojado. El voto fue un voto enojo, pero ahora lo dejamos ir a la cancha y entonces festejan, y entonces el que no nos votó por ahí nos va a votar. Yo creo, Romina, que todo lo que son las medidas que se han tomado a partir de la mejora de los indicadores, hay que sostenerla mientras esos indicadores lo hagan posible. Y si los indicadores, como decías, hay algunos especialistas que están esperando en América Latina o en América del Sur una tercera ola, si cambia la realidad epidemiológica, se van a tener que cambiar las decisiones. Afortunadamente... Pero la pregunta me estás escapando de la pregunta. No, si yo creo que no. Yo creo que una especulación política atrás de esta joda. No, porque sigue... No, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Uno es la joda, otro es un aforo del 50% en los estadios. Porque estamos teniendo una tendencia de caída. Con el Monumental lleno, la gente sin barbijo contaba Jairo. Bueno, es una joda. Eso es una joda y eso no puede pasar. Entonces ahí hay responsabilidad de los clubes, hay responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino y posteriormente hay una responsabilidad del Estado de ejercer los mecanismos necesarios para establecer las sanciones y las modificaciones para que en los próximos partidos esto no ocurra. Cuando jugó la selección argentina se cumplió el aforo del 30%. Totalmente. ¿No? Y jugó Argentina... Totalmente. Creo que no me acuerdo qué partido fue, con Bolivia. Con Bolivia justo antes de las PASO. Y se cumplió el 30% de aforo. Perfectamente. Bueno, entonces me parece ese sentido... Pero no les fue bien, justamente cumplieron con el aforo, no les fue bien. Hizo 2 o 3 goles. ¿Ganó Argentina? Sí, hizo 2 o 3 goles. pero no le fue bien al gobierno. ¿Por qué me confundí? Claro, eso quería decir. No hubiese cambiado el resultado porque esté el 50% en el Monumental. Me confundiste con los 3 goles. Digo, no.
Ahí funcionó hicieron bien. cumplir el aforo. Totalmente. Y no es lineal, digamos, no es causa-consecuencia, pero digo, hicieron cumplir el aforo, en las urnas les fue pésimamente Pero ojalá, mal. Romina, ojalá fuese tan fácil, porque la gente va a la cancha de fútbol. No quiero subestimar tampoco al electorado, de por ninguna eso, manera. Me parece que lo que sí todos somos conscientes. Estoy señalando y el lo hemos gobierno y la conversado- especulación que puede estar pero haciendo tu gobierno. No, lo hemos conversado muchas veces, Romina. El resultado electoral en Argentina y en todo el mundo, digo, los procesos electorales en el marco de la pandemia han sido muy adversos para la inmensa mayoría de los gobiernos y los poderes ejecutivos, ¿no? Entonces eso también es algo que hay que No todo, analizar. a la calle le fue bien, en Uruguay. No, la calle la calle no sé qué elecciones tuvo. La calle él fue electo y tuvo pandemia ahí, después está en Sí. un proceso de referéndum que creo que no lo va a ir bien porque se han juntado las firmas para convocarlo. Pero más allá de eso, en casi todos los países, a los poderes ejecutivos en el marco de la pandemia, la sociedad pone en la espalda de esos gobiernos las frustraciones que surgen a partir de un hecho de dolor muy Pero puede que difícil. la gente no quiere ver las caras de la pandemia, digamos. No sé si no quiere ver. La gente en nuestras democracias, la sociedad, ¿no? ¿A quién hace responsable de lo que está viviendo cotidianamente? Al gobierno. Y Y Nicolás- no está mal que eso sea así, ¿no? Después uno puede dar el debate público. ¿Qué hubiese pasado si era otro gobierno? Las medidas fueron tardías, las medidas fueron correctas. Pero en ese punto, ¿vos crees que el voto castigó, por ejemplo, la política educativa del gobierno nacional en pandemia? Yo no creo que haya sido un solo caso, un solo elemento. Creo que es la sumatoria de cosas. Por supuesto, fue un año y medio de enorme excepcionalidad. Claramente a nosotros nos gustaría que cada argentino y cada argentina tuviese la capacidad de contextualizar lo que vivimos, ¿no? Porque un gobierno que está marcado y atravesado por la pandemia no se lo puede juzgar como un gobierno que no está en ese momento, ¿no? Pero este año hubo un debate público donde Sí. vos quedaste parado de un lado con una recomendación junto con la ministra de Salud planteando esperemos para cerrar las clases. El gobierno nacional y la provincia, el presidente mejor dicho, y la provincia de Buenos Aires impusieron criterio, dio la impresión de ir hacia el cierre. Ese debate quedó marcado en el público. En la región Igual metropolitana de Buenos Aires sí. Dejemos, sí. perdón, no, digo, aclarémosle a la gente que cuando Nicolás Trota, Claro. exministro, hizo declaraciones, manifestaste que vos no estabas de acuerdo con el presidente de la Nación en ese momento. De hecho, habías estado en este programa diciendo que no estabas de acuerdo con el cierre de las escuelas. era y lo después- último que había que cerrar. era lo último que había que cerrar y a las horas había aparecido desautorizándote a Alberto Fernández diciendo El otra presidente cosa. tomó una decisión distinta a la que nosotros recomendábamos, Nosotros, inclusive... no, vos, digamos, como No, ministro. y El Consejo yo de como, Educación. como presidente del Consejo Federal Claro. de Educación había convocado a los 24 ministros y ministras de Educación de la ciudad y habíamos generado un consenso que la escuela podía ser un espacio que transite restricciones, pero no debería ser el primer lugar, ¿no? Y la discusión en ese momento era, si había lo que se llama un lockdown, un cierre total, obviamente incluye a la escuela. Si va a haber cierres parciales, nosotros ¿qué decíamos? Y desplegábamos un concepto que era una presencialidad administrada. Hay que reducir la presencialidad. que Eso ya- fue lo que viniste a plantear Bueno, acá. Me en ese acuerdo. Y a momento las ya horas no de hay Alberto discusión. Fernández dijo Pero, otra cosa. ¿y eso no lo castigó el votante? Por eso te pregunto ahí. Sí, yo creo que eso, ha sido muy difícil, ¿no? Ha sido un año muy difícil para nuestro sistema educativo, fue un año también de mucho impacto, pero también de mucho compromiso. Si uno empieza a poner elementos para intentar comprender por qué tuvimos un resultado tan adverso en las últimas elecciones, muchos de esos elementos están presentes. Bueno, pero uno escucha a tus ex colegas del gabinete y es más, la gente no tenía guita, no llegaba a fin de mes No, es y un la poco de pandemia la todo. respaldaron. Yo creo que generalmente, más allá de este proceso político, el 51% de la elección se vincula a lo económico. El 49% son el resto de los aspectos, ¿no? Está la salud, la escuela, la respuesta frente a la pandemia, la realidad del mercado del trabajo. Hay muchísimos aspectos y también creo que algo muy importante y que creo que el gobierno, nuestro gobierno, está planteando hoy. Tenemos que tener la capacidad de recuperar una perspectiva de cara al futuro, ¿no? Que eso también, hay que dejar de mirar hacia atrás, hay que dejar de analizar este año y medio y generar la capacidad de interpelación de la sociedad, lo que deben ser los 2 próximos años, en un momento donde mi mirada, y lo he dicho públicamente, el resultado ha sido difícil, pero creo que lo más dramático ha sido la semana posterior al resultado adverso que tuvimos electoralmente, donde nuestro gobierno, nuestro espacio político no tuvo la capacidad de administrar esa derrota buscando un camino. Creo que fue una semana de marcado retroceso en términos de interpelar a la sociedad a una perspectiva de confianza, una perspectiva de un mensaje positivo de cara al futuro. ¿Te tomó de sorpresa el pedido de renuncia o, digo, para hacerlo elegante, el hecho de que te hayan echado del gabinete?
A ver, ¿No estabas entre los que ¿No habían te hicieron presentado pagar los la platos renuncia? rotos por el Sí. cierre de las sé. escuelas? No sé si la verdad eso lo tendrá que decir el presidente. Lo que, ¿Vos no lo sentís eso? No, yo di las batallas que tenía que dar, ¿no? Y yo a lo largo, con todo nuestro equipo, a lo largo de 20 meses, nosotros intentamos en un país federal gestionar los consensos, ¿no? Para transitar la pandemia, escuchando a los especialistas. Hay muchas decisiones que eran extraescolares, ¿no? Porque era lo que nos planteaban los especialistas y en ese momento con un proceso de escucha, tanto el cierre de las escuelas en su momento como el proceso de apertura. Pero también es real que yo tuve diferencias con el presidente, muchas de ellas en términos públicos. Dos, ¿no? recordemos algunas. Una tuvo que ver con la maestra de La Matanza, donde Esa vos- fue una y después el Esa cierre. Después fue tuvimos, una, pero después tuvimos recordemos- muchas discusiones Sí, que no fueron que vos públicas. decías que era injustificable el adoctrinamiento y Alberto Fernández salió a decir algo así como... Que era un debate que había sido espectacular. un debate que aportaba, que una diferencia muy importante que Sí, tuviera. y yo no me arrepiento. Yo he planteado y lo sigo sosteniendo hoy. O sea, Yo- ¿había lugar, digamos, para disentir con Alberto Fernández? ¿Tenías lugar para disentir con Alberto Yo Fernández? nunca he pedido autorización para opinar. No lo he hecho en la campaña cuando coordinaba los equipos técnicos de nuestro presidente. No lo he hecho cuando he sido funcionario. Pero Nunca nunca- nunca llamé a Casa Rosada ni al presidente para decir qué hay que responder. Yo tenía una responsabilidad y cumplía la tarea a partir de la confianza delegada. Un momento que la confianza se agota, yo no tengo por qué ser ministro. ¿Y no te molestó un poco la dinámica donde vos te comiste el garrón de que lo que vos sugerías no se hizo? Algunos decían puede renunciar en ese momento. No renunciaste, bancaste. No iba a renunciar porque... Pero lo que digo es, vos bancaste una decisión con la que vos estabas en desacuerdo, pasa la elección y me limpian. ¿No te molestó un poco en lo personal pero eso? en términos personales se resolverá en algún momento, pero yo ¿Todavía O sea, no que un hablaste poco con de Alberto no he Fernández? hablado con el presidente. El exministro no ha hablado con el presidente. El presidente todavía, hasta donde sabemos, y nuestro esperemos que por presidente. supuesto No, es que nuestro termine, sucesor. termine la gestión. Sí, he Con Jaime, conversado, por supuesto. Porque que he era tu conversado. viceministro. Era el secretario de Políticas Universitarias y he conversado con él, ¿Y por quién supuesto. quién te comunica a vos el hecho El de jefe, el entonces jefe de gabinete. igual que con el caso de Felipe Solá, De Felipe digamos, Solá. es el Santiago Cafiero el que te comunica Y he conversado después con Santiago y le en varias pero le oportunidades. preguntaste, ¿te lo esperabas, digo, ese llamado? Porque había una andanada, recordemos, esto parece que pasó hace años y fue hace 5 Mira, minutos Romina, también. yo para contar así intimidad, yo el jueves le pedí a unos colaboradores que empiecen a guardar las cosas en mi oficina. El jueves, ubiquémonos. Jueves, Fue no fue el un viernes que se anunció Jueves a la el mañana. gabinete. Sí. Porque la verdad, quiénes salían y los la verdad que era... El jueves antes de que te anunciaran. De que- sí, por supuesto. Claro. Sí. La verdad, yo con el presidente había perdido diálogo cuando fue lo de la maestra. Ahí se cortó. Se cortó absolutamente Pero el que diálogo. no le gustó. Por eso digo, no hay lugar No, para el lo- disenso. Lo dijo públicamente. No sé si hay lugar para el disenso. Y- Yo tengo la libertad Si te deja hablar, de te dejas plantear- hablar con un ministro que tiene una posición bueno, distinta a la pero tuya, mucho lo- espacio para el disenso no Yo hay. siempre hemos trabajado para generar las condiciones y para defender una escuela segura en el marco de la pandemia, ¿no? Y muchas veces nosotros avanzábamos en pos de lo que considerábamos correcto. Generaba cortocircuitos con un sector de nuestro gobierno y generaba cortocircuitos, pero era la forma también de cumplir la responsabilidad delegada por el presidente. Bueno, cuando el presidente pierde la confianza en un funcionario, ¿no? Ese funcionario se debe retirar. Y es lo que ocurrió ¿Vos en crees que la términos perdió objetivos. en el momento, digamos, donde No, criticaste a la maestra? tuvimos muchos debates, tenemos estilos en ese sentido diferentes, pero yo lo que sí, por lo que decía Jairo, cuando fue la discusión de la presencialidad en aquel momento, el presidente toma la decisión de suspender la presencialidad en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Yo medité la posibilidad de renunciar, ¿no? Lo conversé con varios de mis colaboradores, con varios compañeros y compañeras, y la realidad es que yo no iba a tomar ninguna decisión que le pueda generar un impacto negativo a mi gobierno. Que el gobierno es mucho más importante que sus ministros, e inclusive es más importante que nuestro presidente, porque nosotros trabajamos en los 4 años para construir una alternativa que permitió que Alberto Fernández y Cristina Kirchner sean nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Ahora tenemos que seguir acompañando en el lugar que circunstancialmente tengamos para poder transitar un momento de mucha debilidad política, porque la elección exteriorizó una situación que no se vislumbraba en términos sociales y electorales. O sea, que hacia adentro estaba mucho peor de lo que se veía. ¿No? Y Bueno, la sí. sociedad, el vínculo con la sociedad hay que reconstituirlo. Pero decís que eso no se veía, digamos, no estaba en la No, superficie. creo que nadie, ningún analista político,
¿no? Ningún encuestador pero decía esta debilidad, digamos. Esta debilidad en términos del vínculo con la sociedad. Digo, creo que nosotros teníamos la expectativa que el proceso de vacunación nos iba a permitir recuperar una perspectiva, ¿no?, de esa vida que queremos, que fue el eslogan de la campaña después de la pandemia. La sociedad interpretó otra cuestión. No era suficiente con el avance del proceso de vacunación, no era suficiente con poder empezar a vislumbrar el día después de la pandemia, este día número 100 que plantea el presidente, y creo que es ahí donde se definen algunos cambios, ¿no? La llegada de Juan Mansur, un gobernador que le trata de imprimir una dinámica de gestión al gobierno, yo creo que es positiva. Bueno, hay que dejarlo andar, hay que ver cómo es el resultado del 14 de noviembre. Que no quiero dejar pasar, digo, y sobre todo con los años que hace que nos conocemos y que venimos hablando, esto que le comentabas a Jairo, de que en su momento pensaste en la posibilidad de la renuncia. Y te lo voy a poner en los términos en los que los medios, digamos, hablaban ese día, cuando vos saliste a hacer las declaraciones diciendo, bueno, yo no estaba de acuerdo, algo que no estaba tan claro, se suponía, pero lo pusiste, digamos, en blanco sobre negro. Yo no estaba de acuerdo con esa decisión. Y muchos se preguntaron, ¿y por qué no tuviste la dignidad, ¿no? De renunciar y decir, ¿sabes qué? En una decisión tan clave, tan fundacional en términos de la decisión estratégica de la pandemia, tenemos dos miradas distintas. Yo no pienso en cerrar las escuelas, pienso en esta presencialidad administrada que vos planteabas. Él quiere cerrar. Y la verdad es que yo de acá me voy. ¿Por qué no lo hiciste? Primero, me dijiste, pensaste en hacerlo. No, primero porque la decisión corresponde al presidente, no a los ministros, no la decisión final. Yo dialogué, no en ese momento, dialogué unos días después, donde el presidente explicó sus razones. Yo no las compartía, ¿no? Y para ser justo, nosotros, ¿qué planteábamos? Una presencialidad administrada, parece que estamos hablando de hace 100 años. Vos no creías, digamos, que las escuelas eran como, finalmente, digo, hoy es más fácil hablar con el diario del lunes, pero como planteó la ciudad, nosotros creíamos, Romina, que iba a ser necesario cerrar las escuelas 2 o 3 semanas después, pero que tendríamos que haber logrado una disminución de la presencialidad para ver cómo era la respuesta. Pero después recordemos, 2 o 3 semanas después, inclusive hubo que cerrar en 22 de las 24 jurisdicciones las escuelas, porque empezó el segundo pico de la segunda ola, que fue mucho más violento, fue mucho más virulento que la primera ola. Tenido que cerrar igual. Ahora, más tarde, que era lo que nosotros planteamos, porque inclusive, ¿no?, esto creo que planteaba Javier, ¿no?, la discusión de la escuela, yo creo que ahí nosotros teníamos que dar un mensaje muy claro. Yo, entre el 10 de enero y el 15 de febrero, recorrí toda la Argentina, ¿no? Empecé en la provincia de Salta, luego en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero. Inclusive me reuní con Horacio Rodríguez Larreta aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también recibí críticas de ciertos sectores de mi gobierno. Ahora, nosotros hicimos eso porque decíamos, tenemos que generar los consensos con todos los actores, los gobernadores, las gobernadoras, con los sindicatos, para que vuelvan las clases en febrero y marzo, y lo logramos. En Argentina, en febrero y marzo, volvieron las clases en todo el territorio argentino. Ahora, Nicolás, hoy, con todo lo que pasó, como decís vos, parece que pasó 1000 años, pero bueno, digamos, hay una huella en los chicos que va a ser innegable, no solo por la pandemia, sino por lo que tuvo que ver con... La desigualdad es la gran deuda de nuestra sociedad. Pero vos dirías que finalmente, está bien, digamos, con las escuelas cerradas y con las escuelas abiertas, por lo menos en provincia y en ciudad, los casos no fueron muy disímiles. ¿Vos dirías que Quirós y Larreta tuvieron razón? No, primero nosotros ¿no? Nosotros para evitar esa discusión, Romina, porque también nosotros hicimos un esfuerzo para intentar despartidizar esta discusión. Nosotros decíamos que se exprese la realidad. Pareció, ¿eh? No, pero mirá, Javier, no pareció. No pareció nosotros, porque te digo, yo te digo lo que... Mirá, porque además te pusiste a la cabeza muchas veces de la crítica a la política educativa de abrir las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. No la crítica, porque nosotros cuando empezó con lo cual te pusiste el doble, digamos, no solamente te tuviste que comer el garrón de que el presidente no te avalaba en tu posicionamiento, sino que en algunos momentos, frente a las aperturas de la ciudad, fuiste muy duro con las aperturas de la ciudad. Siempre voy a ser duro cuando nosotros intentamos generar un indicador objetivo. Generamos una guía epidemiológica ya en la prehistoria, ¿no?, en el mes de agosto del año pasado, donde establecía cuándo podía haber apertura o no. Cuando se empezó a partidizar, nosotros dijimos, bueno, que se exprese el campo epidemiológico, generemos variables objetivas para tomar esa decisión. La última, a partir del conflicto del mes de abril, de la judicialización del DNU, fue esa tasa de incidencia de 500 casos.
¿Qué es lo que nos decían los especialistas? 500 casos cada 100.000 habitantes. ¿No? Recordemos, ¿no? Alemania lo tenía en 320, Estados Unidos en 200, Francia en 700, cada uno país había establecido. Y yo era muy crítico cuando no se cumplía. Lo fui con Larreta, como también lo fui con Schiaretti. En una semana, la provincia de Córdoba tenía una tasa de incidencia de 1.200 casos, abrió las escuelas. A la semana tuvo que cerrar y fue a un confinamiento bastante duro porque tenía saturado el sistema sanitario. Nosotros, frente a esa realidad, siempre la responsabilidad que teníamos circunstancialmente al frente del Ministerio de Educación era lograr la máxima presencialidad, pero cuidando la salud. Yo en eso no me arrepiento. Y si no te arrepentís. Si tiene un costo político, es la responsabilidad que viene con el cargo. En un momento excepcional, porque ningún ministro de Educación cuando asume dice... Pero acá lo que te estamos preguntando los tres es que vos estabas en una posición donde decías, bueno, se podía haber hecho otra cosa con menos costo, tal vez. La discusión es que yo creo que ahí... No, pero era una discusión es que no sobre esas 2 o 3 Las semanas. escuelas. No, ¿por qué no fue un foco? Pero cuando ustedes me dicen no fue un foco de contagio, digo, entre otras cosas, porque logramos que ocurra lo que no ocurrió en las canchas de fútbol. ¿No? Logramos que se cumpla protocolo, que también recibía críticas de algunos sectores porque los protocolos eran muy estrictos. Nosotros creamos, ¿no?, al comienzo del año, una herramienta que se llama Cuidar Escuela, ¿no?, donde se cargan todos los casos, todos los datos que tienen los medios de comunicación, son los que produce el Estado, a partir de nuestra decisión de que no sea la especulación, sino que sea la información. O sea, para que quede claro, ¿no te arrepentís de la decisión, digamos, de haber acompañado el cierre de las escuelas a pesar de no haber estado completamente de acuerdo? Sí, bueno, pero por eso, lo que nosotros, el cierre era, la discusión de fondo era, ¿en qué momento? Nosotros lo que decíamos es, podemos dilatar el cierre yendo a una presencialidad administrada, pero cuando golpee la segunda ola, que termina golpeando 2 o 3 semanas según el lugar de Argentina, tenemos que ir a un cierre temporal de la presencialidad. ¿Qué le pasa a la provincia de Buenos Aires? Que uno recibe todo el tiempo, todavía hoy, problemas en el conurbano de familias que no logran tener presencialidad. ¿Cómo ves esa gestión en provincia? Igual que en la ciudad de Buenos Aires o en todas las jurisdicciones argentinas, hoy hay presencialidad. Debería haber presencialidad plena, salvo que la infraestructura escolar no lo permita, ¿no? Y que la infraestructura escolar no permita que una escuela no esté en condiciones. Yo no quiero decir lo que hemos hecho, pero nosotros invertimos más de 6.000 millones de pesos, ¿no?, para transferencia a las provincias, directamente a la escuela, para comprar insumos de limpieza, para hacer pequeñas refacciones que permitan la presencialidad. Se ha trabajado mucho, pero también... Cuando decimos cuál es la tragedia que transita la Argentina, por supuesto, la pandemia ha hecho todo mucho más cuesta arriba, pero la tragedia de nuestro sistema educativo, la tragedia de la Argentina es la profunda desigualdad, es la exclusión y es la pobreza. Nicolás, hoy en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, todavía hay escuelas públicas que tienen burbujas donde impiden a todos los chicos ir a la escuela. Bueno, yo eso lo hablé en su momento. Hay grados donde van 20 y son 30. Entonces se van rotando y hay 10 que van rotando hoy en el conurbano bonaerense. Y ese costo lo pagó Kicillof. De hecho, Teresa García, exministra de Gobierno del gobierno de Axel Kicillof, dijo: la decisión del cierre de las escuelas es un costo político que pagó Kicillof en las urnas. Claramente, vos no tenés injerencia en la política educativa de cada provincia porque... Ya no tengo ninguna. Ya no tenés ninguna. Pero como ministro de Educación que eras... Cada estado se manejaba, cada provincia se manejaba a su criterio. No, pero yo, porque lo hablé con el gobernador Kicillof, con la ministra Vila, cuando nosotros en la modificación que hicimos fines de agosto, principios de septiembre, del distanciamiento dentro del aula, generamos el marco de excepcionalidad de menos de 90 centímetros, sumándole 3 componentes: testeo aleatorio de los estudiantes, uso de barbijo de 2 o 3 capas y el medidor como el que tienen ustedes ahí dentro del aula para ver que haya renovación del aire. Sí. En esos casos puede haber menos de 90 centímetros de distanciamiento. Puede haber 30 chicos en un aula, puede haber 30 chicos en un aula, por más que no haya menos. Eso es la normativa que está vigente y en todos los aspectos lo acordé en una reunión con el gobernador Kicillof y con la ministra Vila. Y es lo que aprobó el Consejo Federal de Educación en una reunión que hicimos el principios de septiembre, si mal no recuerdo, fines de agosto. Que no sabes por qué los chicos no retomaron tendrían en la provincia. Tendrían que tener la presencialidad. Si hay alguna escuela, bueno, si hay alguna escuela que no lo tiene, pero debería tenerlo. Sumándole esos 2 o 3 componentes adicionales. Inclusive, yo recibí críticas de los 5 sindicatos nacionales que no estaban de acuerdo con la última modificación que nosotros llevamos adelante para lograr la presencialidad plena. Porque también es una discusión que yo tenía con los especialistas. Le digo, miren,
no puede haber una Argentina en dos velocidades. O la pandemia no es que la ponemos en suspenso en algunas actividades y en otras no. Si nosotros estamos teniendo un recupero de ciertas instancias de normalidad, eso tiene que verse reflejado en la escuela, ¿no? La escuela, además, que es un espacio donde hemos logrado institucionalizar el cuidado, donde además los números nos reflejan la posibilidad de sostener. Los chicos están sostener. más cuidados en la escuela que estar Nicolás, fuera de la por escuela. supuesto. Nicolás, ¿votás al gobierno el 14 de noviembre? Por supuesto, no solo voto, milito. Este es nuestro gobierno, con todas las críticas que uno pueda tener. Yo creo que las críticas hay que exteriorizar, algunas que uno tenga. Yo creo que también tenemos el desafío. Alguien después de lo que, perdón, que interrumpí, pero digo, justo decís exteriorizar las críticas, ¿te llamó alguien después de las críticas que hiciste públicas? Pues yo decía, hay como una doble vara, ¿no? Hablas vos, hablas Ujarchuk, se enojan, llaman, No, levantan, a mí después hay silencio, lo dije hablo acá, con un montón de funcionarios. No, pero alguien te llamó y te dijo, Nicolás, tranquilo, no es momento, tenemos que ir a La elecciones. verdad, yo en esto quiero decir, el presidente, nuestro gobierno, particularmente a mí, como creo que a todos, siempre en un marco de libertad para opinar. Yo nunca he pedido permiso para comunicar algo, nunca he pedido permiso para ir a Pero un programa fuera de del televisión. gobierno, No, habiendo mucho dicho menos, lo que ahora que no soy dijiste. funcionario del gobierno, digo, ¿quién me va a llamar? Desde esa distancia, Sí. ¿cómo ves el 15 de noviembre del gobierno ante una derrota al 14? Bueno, esperemos trabajar fuertemente para que pueda haber un proceso de recuperación. Va a ser difícil, ¿no? Porque la sociedad está cansada, pero creo que hay que doblar los esfuerzos. Se ha exteriorizado un marco de decisiones para intentar, ¿no?, interpelar a la sociedad en una agenda futuro. El terremoto interno post-paso, ¿no Yo creo, se va Javier, a repetir el 15? Yo creo, Javier, Respecto Más, lo decía, a lo los mencioné ejes de hoy, gobierno, de las patas fuertes de la coalición. yo creo que peor que el resultado electoral, que fue un 30%, que es una de las peores elecciones del peronismo, hay que ponerlo en el contexto de la pandemia, peor fue la semana posterior. Correcto. Y eso, digo, no hay margen para eso. Nos ha debilitado como frente. No, a todos, ¿no? De todo. Al presidente, a la vicepresidenta, a los que hicieron público la renuncia, ¿a Por quiénes? supuesto, yo creo que las renuncias, cuando el presidente había dicho que no iba a cambiar su gabinete, atenta contra la unidad de nuestro frente, atenta contra la legitimidad del Pero presidente. las renuncias en de nuestro realidad fueron, formalmente No. fue la de Sí, la de Guado Guado Pedro y todos los detrás. y después gobierno. toda Y todo detrás. detrás. Y un goteo de renuncias O sea, al lo presidente deslegitimaron al presidente. Lo Eso de- decir que para- hizo daño. Para mí hizo daño, ¿no? Y ya lo dije varias oportunidades. Para Nicolás mí eso hizo Trota daño. apareció, yo dije el otro día no va a aparecer más, no me Sí, atendió más el ¿cómo que no, teléfono, no, Romina? estaba en No, línea, no. Sí. apareció, Romina, cumplió. siempre conversamos y me parece que es muy importante conversar, es muy importante expresarse, decir lo que piensa y si alguno se enoja, Se enoja. problema que se ¿Qué enoja. vamos a hacer? Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar mañana, no les decimos con quién, porque dijimos que invitado que se anuncia se No, cae, no así que decimos. mañana es invitado o invitada, o invitada. No decimos. ¿Qué? No sé, No, no no tenemos idea, pero sí sabemos Sorpresa. que vamos a estar a las 10 de la noche acá con ustedes en este RM. Gracias.